primer lugar tenemos que lamentar muchísimo la muerte de Armando Almanzar, un escritor intelectual, cuentista, novelista y además crítico de cine, uno de los más agudos e independientes críticos de cine con que contó la República Dominicana durante mucho tiempo. Armando Almanzar fue un escritor importante, de los que formó uno de los primeros grupos literarios de República Dominicana, El Puño. Falleció ayer en la tarde y era el esposo de Patricia García, una periodista de muchos años, una persona que ha trabajado en muchos medios, no solamente como editor internacional, sino de temas internacionales, sino también como oficial de comunicación, en donde ya está pensionada, de la UNICEF en República Dominicana. Todos los que hemos trabajado y trabajamos periodismo conocemos a Patricia García, que enviuda en esta situación, en esta circunstancia, y paralelamente hay que decir, Gustavo, que lamentamos también muchísimo la muerte de Armando Almanzar, porque enluta también a Circe Almanzar, su hija, una persona que ha desempeñado y sigue desempeñando funciones importantes como directora ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Así es, con Armando muchos y muchas aprendimos muchísimo sobre cine, cuando todavía aquí no había tanta actividad en la producción cinematográfica local. Entonces se disfrutaba del cine internacional, era la época de oro de Hollywood. Aquí incluso había muchas casas distribuidoras de películas y en aquella ocasión se distribuían la película y el disco, que era entonces el disco de pasta. Y Armando, en muchos de sus programas de radio que siempre seguimos, además de hablar de la película, colocaba la música de esa película. De las películas. Y enseñaba muchísimo. Y en televisión también, recuerda. En televisión también estuvo en televisión. Formó, yo diría, generaciones de personas que se dedicaron a la crítica de cine, y que muchos ya inclusive han visto una tercera generación. No hace mucho él compartió un programa de radio que hacían todos los días con Félix Manuel Lora, que vamos a decir es de los más jóvenes en la crítica de cine y también muy bien preparado, que hace crítica de cine aquí en Acento, y comentaban de películas actuales, de grandes actores, y siempre hablaban también de los temas de la música, del cine y todo eso. Así es. De manera que es una pérdida dolorosa para el mundo de la cultura, del periodismo y de la literatura también. Bueno, hoy, en el día de hoy, se producirá la apertura a partir de las 3 de la tarde de las actividades en la funeraria Blandino para los actos del sepelio de Armando Almanzar. Y creo que hoy también será el enterramiento de Fulgencio Espinal, Gustavo, que falleciera ayer en un accidente en la autopista 30 de Mayo, que es otra figura pública de la política en este caso, que también lamentamos ayer su fallecimiento. En otro ámbito, Gustavo, hay que decir que el Consejo Nacional de la Magistratura sesionó la tarde de ayer y parece que decidió acelerar el proceso de entrevistas con las personas preseleccionadas, que fueron unos 85 en total. El vocero del Consejo Nacional de la Magistratura, que ayer ejerció la vocería, el presidente del Senado, Reinaldo Pared, informó en el Palacio Nacional que el Consejo Nacional de la Magistratura había visto las impugnaciones que se hicieron y que fueron, creo que alrededor de 27 por un lado, más otras observaciones, son como 35 observaciones que se han hecho, impugnaciones a aspirantes a puestos en el Consejo, en el Tribunal Superior Electoral y en la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, el Consejo decidió no tomar ninguna decisión sobre esas impugnaciones y que las tomarían en cuenta en las entrevistas que se van a hacer a partir de hoy, porque fueron convocadas 21 personas para ser entrevistadas en el día de hoy. A partir de las 4 de la tarde. A partir de las 4 de la tarde. Ese es un proceso. Yo no sé por qué lo llevan tan rápido, Gustavo. Bueno, porque hay un reglamento. Si es muy rápido, podrían concluir
hoy, si no, yo pienso que eso se extenderá más allá de la, No, de la noche. pero es que el reglamento establecía muy claramente que se daría apertura y se supone que el cierre de las impugnaciones fue ayer. Entonces, ayer mismo cerraron las impugnaciones y ellos conocieron de las impugnaciones, pero no tomaron ninguna decisión. Debían tomar decisiones o debían pautar una reunión hoy para tomar las decisiones sobre esas impugnaciones. O sea, es extraño porque y no la han tomado. en el caso de que el Consejo decida atender una de esas impugnaciones, por poner un caso, querría decir que esa persona impugnada no debía ser entrevistada hoy. Bueno, es que hoy convocaron para entrevistas a 3 de los 4 aspirantes a quedarse en el puesto en el Tribunal Superior Electoral. Y esos jueces son de los impugnados. Y hay por lo menos 20 impugnaciones a esos jueces del Tribunal Superior Electoral. Esos son los más impugnados de todos. ¿Verdad? Son los más impugnados de todos. Y entonces hoy van a entrevistar a esas personas. Lo lógico hubiese sido que se decidiera sobre la solicitud de impugnación primero, antes de las entrevistas, porque si finalmente una de esas personas resulta que es descartada, entonces ¿para qué se le hace participar en una entrevista? Ya. Totalmente innecesario. Bueno, pero además hay un reglamento que publicó el Consejo Nacional de la Magistratura de cuáles eran los pasos que se iban a seguir. Estos pasos están siendo definitivamente acelerados y parece que el gobierno o el presidente de la República o Reinaldo Pared no quieren dilatar mucho la selección de los miembros del Tribunal Superior. Hay prisa, evidentemente hay mucha prisa. Y si además todos los impugnados o la mayor parte de las impugnaciones son a los miembros del Tribunal Superior Electoral, ¿por qué incluyen a 3 que los van a entrevistar en el día de hoy? Eso es lo que digo, o sea, ¿para qué las impugnaciones si finalmente entonces? Esa persona resulta descartada, porque son descartadas porque se decidió atender la impugnación, entonces ¿para qué les obligan o les llevan a ir hoy a ser entrevistados? No comprendo. Ya. En el caso de las impugnaciones de Bartolomé Pujols, el abogado que presentó una lista de 27 impugnaciones, muchas muy razonables y entendibles, porque aquí hay casos o situaciones, por ejemplo, de gente que tiene ingresos, que son miembros de la judicatura, que no pagan los impuestos por la totalidad de los ingresos, sino nada más que por los salarios que reciben como miembros titulares de la judicatura, pero reciben otros ingresos por negocios colaterales, por clases que dan en la universidad, por inmuebles que tienen alquilados y no los declaran esos inmuebles. Bueno, si son profesores ahí se les descontará automáticamente. Está bien, pero digo, ¿cómo es posible que personas que, en este caso, jueces que están aspirando a ascender a la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, no dan buen ejemplo, no paguen los impuestos, no dan buen ejemplo, o no declaren todos los impuestos, o no son transparentes y no deberían ser, o abogados que están aspirando y dicen, bueno, yo no declaro los impuestos porque el tipo de operación que yo hago, los clientes parece que no les gusta. Eso no es así, no puede ser. No, dicen, bueno, que en esas operaciones está incluido el pago cuando se le cobra al cliente. Eso no es tan sencilla la cosa así, o sea, ya los profesionales liberales, si son organizados, tienen un contador que le prepara su declaración de impuestos. Bueno, ahí vimos un caso de un juez que es importador de pacas, por ejemplo. Y tan mal pacas de algodón. Tan mal le pagan a ese juez, que tiene que dedicarse a ese negocio. ¿Tú viste la lista de Bartolomé Pujols? Sí, claro, entonces, es curioso todo muy eso. Curioso, de verdad. Sí. Pero hay otros casos en los cuales no se puede impugnar a un juez por el hecho de que tenga una herencia, por ejemplo, que haya recibido, o un apartamento que tenga y que lo tenga alquilado. Tiene que estar transparente. Transparente, exacto. Bueno, recordemos que un representante estadounidense de Nueva York, muy cercano a los dominicanos durante muchos años, que es Charlie Rangel, tuvo un lío porque él tiene aquí una propiedad, un inmueble en la zona turística del este, sí. Y no había declarado 1 o 2 años las ganancias por alquiler de esa villa y tuvo muchísimos problemas y tuvo que pagar multa y de todo. Sí. O sea que esas cosas tienen que estar claras. Bueno, de eso se trata, pero es lamentable que el Consejo Nacional de la Magistratura no haya conocido de estas impugnaciones y las dejara ahí como, bueno, está bien, las recibimos, pero en su momento las tomaremos en cuenta.
Pero no puede ser, debieron tomarla en cuenta antes de hacer la convocatoria. Lo que digo, para las entonces entrevistas. incluso esa gente, si lo van a objetar, lo están poniendo de mojiganga, haciendo que vayan hoy a ser entrevistados, si finalmente después no serían escogidos. Bueno, que no nos lleven como caña para el ingenio con estas cosas. En un momento retornamos. Bueno, ayer en la tarde el expresidente Hipólito Mejía formalizó lo que ya más o menos se sabía y se había adelantado, que iba a presentar a Eddie Olivares, el doctor Eddie Olivares, como su vocero oficial en su proyecto político, que ya también es una confirmación de que él tiene serias aspiraciones para volver a convertirse en candidato para las elecciones del 2020. Bueno, Eddie Olivares, hay que recordar, porque mucha gente querrá o ya comenzó a rasgarse la vestidura con esto, de que si él fue juez. Eddie era un militante del antiguo PRD, nunca escondió eso. En esa condición, él se convirtió en un dirigente, es un joven dirigente que se ha ido preparando, tanto como abogado como como político, y fue nombrado, hay que recordar, en la administración del presidente Mejía, como fiscal de la provincia de Santo Domingo. Fue el primer fiscal de esa provincia. En esa condición, Eddie organizó esa jurisdicción, ¿verdad? Dejó un buen legado, una buena labor ahí. Luego estuvo en la Junta. Como hubo un reparto en la designación de los integrantes, los miembros de la Junta, él fue propuesto por el antiguo PRD y después quedó ya como siendo del PRM, pero no quiso volver a optar por lo que se dio con la elección de la nueva Junta. O sea, él nunca ocultó su militancia política, cesó temporalmente como político activo para estar en la Junta. Lo que hizo Roberto Rosario, que es miembro del Comité Central del PLD y estuvo presidiendo la Junta muchísimo tiempo, y otros que son reformistas, o sea que eso tampoco es nada del otro mundo. Esto plantea, yo pienso, una situación que quiera o no va a generar tensión en el PRM, porque Luis Abinader también tiene sus aspiraciones y para muchos seguidores de Luis se daba como un hecho que él no debería ser candidato. Pero ahora tienen que ambos competir. Tú sabes lo que pasó en la campaña electoral de la candidatura presidencial de Luis Abinader, cuando estaban en discusiones sobre las posiciones a puestos electivos, Cámara de Diputados, etcétera. Héctor Guzmán, en que era vocero de Hipólito Mejía, le habrían prometido supuestamente una posición y él luego tuvo serias diferencias. Al final terminó renunciando del PRM y por tanto dejando de ser vocero de Hipólito Mejía, que había ejercido la vocería de Hipólito Mejía, y pasó al Partido Revolucionario Dominicano con Miguel Vargas Maldonado, como se fue Fello Suberví y como se fueron otros, ¿no? Pero en el caso de Héctor Guzmán e Hipólito Mejía, digamos que había cierta sintonía en la personalidad de uno y la personalidad del otro. Comenzaron con que son agrónomos los dos. Exactamente. Pero en el caso de Eddie Olivares Ortega, hay que decir que Eddie Olivares Ortega tiene un temperamento tan distinto de Hipólito diametralmente Mejía, opuesto a Hipólito, y tan distinto de Héctor Guzmán, porque Eddie Olivares es una persona muy fría, es una persona muy calculadora, no se emociona, incluso en situaciones muy tensas, él todavía es mucho más frío. Bueno, recordemos las tensiones. Sus emociones personales en su privacidad, ¿verdad? Está bien, no, claro, pero recordemos las tensiones en la Junta Central Electoral. Y él nunca perdió la cordura. Nunca perdió la cordura. Es una persona mesurada. Frente a Roberto Rosario. Es una persona que piensa bien, pondera bien las cosas que va a decir y a escribir. No es una persona que se le pueda dar cuerda, como dicen algunos, para que se dispare con algo. Entonces, yo creo que sentido es un buen contrapeso para Hipólito. Sí, en ese sentido es muy buen contrapeso para Hipólito, porque Eddie Olivares es una persona también conservadora en cuanto a las expresiones. Él no es una persona de utilizar un lenguaje popular. No, es cuidadoso, es cuidadoso. Él ha estudiado los temas electorales, como abogado se ha especializado en esa área, y
uno supone que eso le va a convenir mucho a Hipólito Mejía. Ahora, yo entiendo... Yo pienso que incluso por la concepción que él ha mostrado que tiene sobre la sociedad, sobre el mundo, sobre la política, pienso también que es un extra importante para Hipólito, que a veces se nos muestra del lado liberal y a veces asume posiciones muy derechistas. Entonces yo pienso que eso le conviene. Si lo pone como a que mire las cosas desde ese lado, sería bueno para Hipólito. Bueno, ahí el PRM tiene dificultad, porque tú ves a Luis Abinader, que hoy da unas declaraciones sobre los temas migratorios, dice que no debe haber indocumentados en República Dominicana. No, Luis está un poco, el lunes dio unas Luis declaraciones. Está renegando de un legado, del legado de lo que fue el PRD histórico, de tener un sentido humanista, de justicia, con muchas cosas, ¿no? Y ponderar mucho los derechos humanos. Y de su propio padre, que fue un hombre que nunca asumió ese tipo de posiciones. Entonces, a mí me sorprende eso. ¿Por qué tan conservador, Luis? Un hombre tan joven, apenas 50 años. Acaba de cumplir 50 años. Bueno, y además, en un momento en que hay tantas tensiones entre la Iglesia y los grupos de la sociedad civil, la Iglesia presionando al Congreso Nacional hasta con chantaje, él va y se bautiza con motivo de los 50 años y le echan una bendición. Bueno, pero ya es un asunto de fe que hay que respetar. Pero ¿no? eso es personal suyo, pero él es un político, Gustavo. Pero bueno, tú puedes creer en lo que tú quieras, hasta en el Dios de la pasta que tienen unos muchachos ahora que celebran comiendo pizza y cosas. Hasta en eso, pero de ahí a la posición que tú asumas frente a la sociedad, frente a los grandes temas nacionales, eso es distinto, y temas mundiales. Y decepciona un poco que él se torne tan derechista en ese aspecto. No digamos derechista, conservador. No, pero eso es derechismo puro. Esos son los discursos de la gente de la extrema derecha. Hipólito también se dispara con cosas de esa vez. A veces se torna liberal, uno no sabe. Por eso digo que le conviene la cercanía de Eddie Olivares, que es un hombre mesurado, y que en ese aspecto creo que tiene una visión bastante clara. Ahora, el PRM yo creo que ahora entra en una situación que tiene que pensárselo dos veces. Si quieren de verdad convertirse en un partido con opción de poder. Porque si comienzan a matarse unos con otros desde ahora y a pelearse y a no ponerse de acuerdo ni siquiera para la forma en que van a elegir el candidato, pueden ir despidiéndose como partido con posibilidad para 2020. Mira, Gustavo, yo pienso que es extemporáneo que el PRM comience a trabajar ahora el tema de las aspiraciones presidenciales, si no va a ser una convención próxima para elegir desde ahora su candidato presidencial. Pero ya arrancaron los dos. Está bien, pero si van a esperar al 2019 para escoger su candidato presidencial, entonces es extemporáneo que ahora estén promoviendo aspiraciones presidenciales. Obviamente, Hipólito Mejía está en eso, y Luis Abinader está en eso, y por eso se observa políticamente que mientras la sociedad va por un lado, y por ejemplo Marcha Verde está preparándose para el domingo y está la tensión sobre el Consejo Nacional de la Magistratura y se está discutiendo el tema de Odebrecht y sale Andrés Bautista de la cárcel y todos esos temas están pendientes, ellos no están en eso, ellos están en la lucha interna del Partido Revolucionario Moderno por las aspiraciones presidenciales. Es un asunto de ellos. Pareciera o aparecen como si estuvieran desconectados de la sociedad. Entonces es una cosa, un partido de oposición, el principal partido de oposición, que sus principales dirigentes van por un lado y el país va por otro. Yo no sé, así no se hace oposición. Bueno, pero nada, con su pan se lo coman. Si ellos decidieron trillar ese sendero, allá ellos. Vamos a una pausa. Hacemos una pausa. La tarde de este miércoles, Brasil fue impactado, y el mundo, digo yo, por la información de que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva había sido condenado por el juez Sergio Moro a 9 años de prisión. 9 años y medio. 9 años y medio por una de las acusaciones de corrupción, llaman corrupción pasiva. Es decir, que fue indiferente a sabiendas de que se estaban cometiendo hechos de corrupción, lo que lo convierte en copartícipe. Y mientras tanto el juez suspendió el encarcelamiento hasta que se agote el periodo
de apelación y todo esto, ¿no? Es decir, que la prisión preventiva fue eliminada en este caso. Exactamente. Y ya no sería preventiva porque la condena, pero que no es definitiva porque la apelación está pendiente. Esto es conmovedor por muchas cosas. Por un lado, es triste que una persona del origen de Luis Ignacio Lula da Silva, un dirigente obrero, que fue preparándose sin ni siquiera ser bachiller, pero sí en las líderes políticas se fue curtiendo, se fue preparando. Tuvo un proceso largo para ir ganándose la confianza de muchos sectores en Brasil, en momentos incluso que los movimientos de izquierda estaban muy golpeados y estaban a la saga en el mundo después de todo lo que ocurrió con la caída del bloque de los países socialistas. Él logró incluso crear un bloque de partido con esto del Foro de Sao Paulo. E incluso hizo pacto de clase con sectores empresariales para la gobernabilidad y llegar al poder. Y fue visto muy bien por mucha gente y en principio sus gobiernos fueron aplaudidos porque desarrolló políticas sociales con sus cosas críticas, porque inclusive aliados le dijeron que estaba incurriendo en la misma práctica populista de otros, de simplemente darle dádivas a la gente. Pero bueno, el hecho es que Brasil fue muy respetado en sus gobiernos. Luego él tomó la antorcha y se la pasó a Dilma Rousseff. Y ya sabemos la historia. Es muy triste que hay que decir que él gobernó entregándole el poder nada más y nada menos que Fernando Enrique Cardoso. Cardoso, que ya había allanado el camino. No se le ha querido reconocer. Ahora muchos le han reconocido. Que le allanó el camino. El camino de muchas reformas en Brasil y un gran intelectual, Cardoso. El hombre que de la teoría de su desarrollo y todo eso. Entonces, es triste que después se fueran destapando todos esos vínculos que hizo Lula con empresarios sin escrúpulos, gente de su propio partido y los partidos aliados que incurrieron en muchísimos hechos de corrupción para enriquecerse, y que terminara así porque es un golpe a las esperanzas de mucha gente en América Latina y en el mundo, que un gobierno liberal termine corrompiéndose tanto. Y no solamente esto, Gustavo, la justicia en Curitiba, encabezada por Sergio Moro, inició el lavallato y la investigación sobre la corrupción en Petrobras y luego la extendió Petrobras, OAS, Andrade Gutiérrez, Odebrecht, JBS, que es la compañía cárnica, etcétera. Todo eso se fue ampliando y fueron descubriendo un enmarañamiento y unas redes de vínculos y de financiamientos de partidos políticos y de funcionarios gubernamentales enorme, que esto ha sacudido a Brasil y ha hundido a Brasil con una caída del crecimiento de su economía, en realidad un decrecimiento de la economía y una pérdida de empleo masiva y una pérdida del prestigio que había alcanzado Brasil en términos de políticas sociales, de inserción en el mundo de desarrollo, y como un lugar etcétera, con un buen ambiente para los negocios, exactamente, al que atraía muchísimas inversiones. Entonces, el objetivo del lavallato y el objetivo de los jueces y del Tribunal Supremo era también descubrir quién era el defraudador mayor. Y a Lula lo identificaron como el jefe de todos los corruptos en Brasil. Eso es lo que se ha determinado. El juez Sergio Moro lo interrogó. Hubo un testimonio de parte de Lula que fue acompañado con miles de personas. Hay una situación en relación con la actividad política y con Lula. Lula aparece con miras a las elecciones del próximo año, en 2018, en Brasil, como el político más valorado. Es decir, en preferencias, más popular. En preferencias electorales, Lula está en primer lugar. Más popular porque tiene también la tasa de rechazo más alta. Pero tiene una tasa de rechazo muy alta, ciertamente. Entonces, hay una situación de la expresidenta Dilma Rousseff, dice que es una injusticia y una barbaridad que hayan condenado a Lula. El propio Partido de los Trabajadores había trabajado, y el mismo Lula, en función de que él iba a ser candidato presidencial y que eso no se lo quitaba a nadie. Hay que ver si es posible que con una condena Lula se convierta en candidato presidencial. Si es ratificada la condena, de ninguna manera, porque estaría sub judice y en prisión. Bueno, pues, ellos esperan poder ganar ese pleito en otras instancias. Ya desde ayer salió la gente a la calle, sobre todo en Sao Paulo y Río de Janeiro, a protestar. Unos alegres celebrando la condena y otros diciendo que no, que a Lula le están haciendo una injusticia.
Eso es normal que los políticos digan que cuando son sometidos en asuntos penales, judiciales, digan que es político, pero usted lo que tiene que demostrar que usted no cometió los hechos que a usted se le imputan. Entonces, este es un solo caso, el caso de OAS. Todavía está pendiente todo eso. Hay otros procesos. JBS, está lo de Odebrecht y todas esas cosas está pendiente todavía. ¿eh? Ya. Porque la gente de Odebrecht dijo muchas cosas. De bueno, hay que decir que la familia de Marcelo Odebrecht, el padre de Marcelo, testificó y dijo que ellos le daban dinero a Lula y que siempre financiaron a Lula y que Lula es la persona que inició todo ese proceso. Que no es el financiamiento en sí, sino lo que se recibía a cambio. A cambio. Porque no es que, bueno, un empresario puede decir, yo colaboro con la democracia, déjame apoyar a este político. En Brasil se conoce algo como la caja 2. La caja 2 era una caja de dinero en donde se depositaba eso para entregárselo a los partidos políticos. A los políticos. En los diferentes estados, en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en todos los lugares en donde había partidos políticos, y parece ser que Odebrecht le pagaba a una gran parte. Y además, mira, de mucha todo lo gente que siente una gran traición de parte de Lula, porque mientras eran gobiernos que se decían progresistas y que supuestamente habían puesto freno a la oligarquía para ayudar a la gente más pobre, en realidad pactaba con los más ricos, favoreciéndolo muchísimo para permanecer en el poder. Y eso es una grave traición. Bueno, es difícil. Señores, hasta mañana.